Buenos días, vamos a empezar la parte de la clase de métodos eléctricos. Bueno, esta es la parte de la teoría, lo que ya les había comentado. Vamos a estar viendo el primer video formativo de la clase de métodos eléctricos. Bueno, en sí vamos a ver cómo se les va a evaluar en esta materia, que es el quiz interactivo y un video colaborativo. Es lo que van a hacer ustedes para acreditar esta unidad. Ahora, vamos a iniciar con la parte de los métodos eléctricos. Como ustedes conocen, bueno, existen diferentes métodos en la cuestión geofísica. Los métodos geofísicos pues son indirectos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que prácticamente todos los métodos geofísicos, pues bueno, no vemos directamente el fluido, no vemos directamente qué es lo que causa la parte de una anomalía, porque está dentro del subsuelo. Entonces, más bien, lo que nosotros observamos son los fenómenos que pueden causar la parte de ese tipo de eventos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la parte de los métodos eléctricos. Entonces, de acuerdo a Orellana y Money, pues bueno, es una de las principales técnicas geofísicas. Ahora, algo importante es que los métodos eléctricos pues no solo vienen de fuentes naturales, sino también artificiales. Y bueno, cada una de ellas pues tiene sus propios medios, tiene su arreglo también, y todo ello tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, hacia la parte de lo que son los métodos eléctricos vamos a ver la importancia de los electrodos y también la importancia de un mallado. O, por ejemplo, la parte de los electrodos en forma lineal, que sería lo que se llama como la parte de un sondeo eléctrico vertical. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, o realizamos diferentes sondeos eléctricos verticales y podemos realizar un mallado de esto y realizar también un modelo 3D que se le llama tomografía. Entonces, hacia la parte de los métodos eléctricos, bueno, vamos a estar viendo la parte del trazado sobre el terreno de las líneas equipotenciales. Eso es algo muy importante. Al final vamos a tener la parte de dos electrodos, ¿verdad? En los cuales vamos a inyectar una corriente y la parte de observar la parte de la diferencia de potencial también en otros dos electrodos. Entonces, todo esto lo que nos va a crear sería, por ejemplo, si ven en la parte inferior de la diapositiva, pues bueno, sería la parte donde ustedes pueden observar la diferencia en cuestiones de resistividades, pero en forma de un perfil. Si lo ven, por ejemplo, de aquí de A a B, pues bueno, podría ser este. Entonces este pues igual es un tipo de perfil, que sería un sondeo eléctrico vertical. Entonces observamos las diferentes anomalías, por ejemplo, que se pueden observar, que se pueden apreciar con este tipo de métodos. Y bueno, el electrodo, como ustedes lo han visto en la parte del potencial espontáneo, que es un método que ya pudimos observar en la clase pasada, pues bueno, el electrodo pues es un conductor eléctrico, ¿no? Y este conductor eléctrico consta de una parte metálica, en este caso pues el que utilizamos es un electrodo cobre, sulfato de cobre. Y lo que podemos observar es la parte de lo que sería una varilla de cobre y el sulfato de cobre alrededor de la parte de la varilla, en este caso en un tubo de PVC, por ejemplo. Recuerden que ese fue la parte de un prototipo que se observó también en la parte de internet, eh, dicho en un video de la UNAM también, donde realizan este tipo de sondeo hacia la parte del método DSP. Y bueno, que fue muy bueno para la parte de poder observar el método. Entonces, en este caso vamos a observar también algunos puntos importantes, no solamente la cuestión de cómo llevar a cabo el método, la parte práctica, sino también vamos a observar también la parte teórica. Por ejemplo, ustedes recuerdan este tipo de ecuación, ¿no? Para la parte de la fuerza que existe entre dos cargas puntuales igual. Entonces, si nosotros observamos todo esto, pues las cargas puntuales, pues en realidad, pues bueno, no poseen longitud ni volumen, pero
la parte importante es observar, por ejemplo, el valor absoluto y 1 sobre un cuarto de pi epsilon 0, en sí la parte de la permitividad, pero en el vacío. Pero lo que es más importante observar es la parte de la carga y el valor absoluto de las cargas en sí. Y vamos a encontrar una distancia que está al cuadrado. Realmente no es un radio, es una distancia también que está dado de la parte de una carga puntual a otra. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para observar la parte de el fenómeno. Entonces nosotros observamos prácticamente la Q0, que eso es una pequeña carga, ¿verdad?, de prueba, y vamos a poder observarla y prácticamente tener en cuenta, ¿no?, la parte de la carga en una distancia R, como les había comentado prácticamente. Entonces nosotros vamos a estar viendo en sí la parte de las piquetas o la parte de los electrodos también clavados en el subsuelo. Cabe resaltar que bueno, el resistivímetro pues, bueno, es un aparato que funciona prácticamente, ¿verdad?, para realizar este tipo de lecturas, pero nosotros tenemos que tener también la parte de cómo poder crear uno, puesto que no tenemos un equipo como tal. Pues bueno, vamos a crear un equipo para poder tomar las lecturas. Existen otros equipos que pudiesen darnos estas lecturas también, que no tienen un costo tan alto, pero vamos a estar ocupando realmente baterías de 12 volts igual para inyectar la corriente, y pues bueno, igual la parte de los electrodos que son el A y el B hacia la parte central. Eso es algo que igual lo podemos realizar, y bueno, un cable o alambre que si ya se cuenta con ello igual. Hacia la parte de los métodos geoeléctricos, bueno, como les comentaba al principio, existe la parte de las corrientes continuas y alternas. Por ejemplo, la parte natural, el potencial espontáneo. Recuerden que son unas reacciones electroquímicas dentro del subsuelo que suceden prácticamente por la interacción de los iones. Y bueno, esto es algo que también es un buen método, pero realmente como existen demasiadas perturbaciones en el medio, por ejemplo, la parte de líneas de alta tensión cercanas a donde vayamos a hacer las lecturas, pues bueno, esto también interfiere mucho, inclusive la parte de los metales que uno traiga consigo, aparatos electrónicos, todo ello interfiere de una manera exorbitante en la parte de las lecturas. Y bueno, también tenemos la corriente que sería continua y la parte natural, ¿no? Hacia la parte alterna, pues corrientes telúricas, igual a magnetoteluria, igual. Y las artificiales, pues la parte de las equipotenciales. Y la resistividad de la parte de los C, pero las calicatas igual son los eléctricos verticales, ¿no?, como les mencionaba. Y la polarización inducida temporal, eso es algo que igual. Ahora, recuerdan la parte de, a veces se le llama la parte de NGPR, es un georradar también. Entonces, este se utiliza mucho en la parte de arqueología, pero igual funciona hacia la parte de, dependiendo del objetivo, es la parte en la cual nosotros podemos utilizar la parte del método. Recuerden que prácticamente nosotros vamos a estar viendo en sí la parte de teoría y también práctica. Entonces aquí les presento a ustedes la parte de, pues bueno, un ejemplo, ¿verdad?, del libro de su física, de física universitaria, el cual igual se los he proporcionado. Igual aquí observamos tres cargas puntuales, que está Q1, Q2 y Q3, ¿no?, con diferencia en sus cargas, y son microcoulomb, ¿verdad? Entonces nos dan exactamente la ubicación de estas cargas y nos preguntan qué campo eléctrico, campo eléctrico producen estas tres cargas en un punto en el espacio, simplemente, como en este caso, pues es el punto BA. Ahora, tenemos que saber que aquí, pues bueno, existe tanto eje de las X como eje de las Y, y ejes de las Y, ¿no? Entonces, pues prácticamente la sumatoria de todo el campo, pues bueno, sería la parte de el campo eléctrico es igual al campo eléctrico 1 en X más el campo eléctrico 1 en Y. Ese sería pues el campo eléctrico. Entonces tenemos que conocer cuál es el campo eléctrico, ¿no? Para ello observamos la parte de A donde se ubica cada uno,
Q1, Q2, Q3, igual, ¿no? Y algo importante es que nosotros observamos la sumatoria, como le habíamos dicho, ¿no? Ahorita, prácticamente observamos la sumatoria de estos dos vectores porque tienen dos componentes, uno en X y uno en Y, ¿no? Entonces tenemos que irlo observando poco a poco. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la componente en X, pues bueno, observamos que existe la parte de B, ¿no? Hacia la parte de cuál sería en sí. En este caso, pues bueno, B pues es la parte que debemos de tomar en cuenta para determinar la parte de 1x, en este caso, ¿no? Prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que determinar también, pues bueno, la parte en Y, ¿no? Y la parte en Y sería proporcional a la parte de la carga, ¿no? La carga número 3, en ese caso. Y bueno, pues A, que sería esta parte, ¿no? El igual, la parte de la distancia que existe. Entonces vamos a estar observándolo en ese aspecto, prácticamente. Y bueno, algo importante acá es resaltar. Nosotros observamos y vamos a ver, por ejemplo, en X, pues bueno, prácticamente podemos calcularla en la parte de X, ¿verdad? Observando, por ejemplo, la parte de 8,99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y observando la parte principal, ¿no? Que sería viendo las diferentes cargas y observando también la parte fundamental, que sería la parte del coseno. Entonces recuerden la parte de las leyes de senos y cosenos, es algo muy importante que tenemos que resaltar. Y la componente en Y, pues bueno, realmente igual, la misma constante, pero esta vez observamos prácticamente que ahora es seno, ¿verdad? Por la parte de las leyes cosenos, leyes de cosenos y cosenos, ¿verdad? Y observamos prácticamente la parte de la resolución hacia el eje de la Y, la componente en Y, en pocas palabras. Y bueno, recuerden, la sumatoria, la magnitud del campo, pues bueno, será la parte de en cada componente Y y X, bueno, la sumatoria al cuadrado de estas dos, y sacamos la parte de la raíz cuadrada y obtendremos la magnitud del campo. Entonces, para saber la parte de la dirección del campo en el punto P, prácticamente pues observamos, ¿no? La parte de lo que sería el ángulo, ¿verdad? Pues bueno, tendríamos la parte de, que ya tenemos los resultados en sí de la parte del campo, tanto en Y como en X, y bueno, obtendremos la parte de la dirección en ese caso. También para la próxima clase, pues bueno, vamos a estar observando diferentes electrodos. Estos son uno de los electrodos que les presento a ustedes. Ustedes van a estar trabajando con estos electrodos para su presentación, su video colaborativo, prácticamente 1, 2 y 3. ¿Ok? Igual les voy a dar la parte de las presentaciones y los diseños para que ustedes estén trabajando en ello. Y bueno, también les presento la parte de los demás electrodos con los que se puede estar trabajando. Igual. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues investigar acerca de ellos prácticamente. Igual. Algo importante es para qué se utiliza cada uno de ellos. Y eso lo vamos a realizar en la próxima clase prácticamente. Bueno, entonces vamos a ir realizando ese ejercicio. Por otro lado, bueno, para terminar ya la parte de este primer video, vamos a ver prácticamente, por ejemplo, el ejemplo 21.2, que son fuerzas entre dos cargas. Ustedes van a observar este y lo van a ver, por ejemplo, de Q1 más 25 nanocoulomb y Q2, pues bueno, menos 75 nanocoulomb, y les dan la distancia de separación. Entonces les dicen calculen la magnitud y la dirección. ¿Ok? Entonces esto es lo que van a estar realizando para la próxima clase, o vamos a discutir en clase también. ¿Ok? Bueno, este es el video número 1 de una serie de videos para determinar
la parte de toda la teoría que vamos a ver en el curso, en la unidad número 1, tan solo. ¿Ok? Bueno, hasta luego.